Ser Gamers, con Alex Gato y Jorge González. Pues ya lo están escuchando, Ser Gamers con Alex Gato y con Jorge González una semana más, bueno, una quincena más, porque hemos quedado en que esto va a ser una vez cada 2 jueves y sin más de dilación o sin más dilatación, que diría Isaías Lafuente, lo que voy a hacer es presentaros a mi amigo Jorge González. Jorge, bienvenido, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Gato. Pues ya ves, 15 días que han pasado desde el último episodio y a mí la verdad es que se me han hecho cortos. Yo tengo ganas de más juego. A mí también se me ha hecho corto. Parece que fue ayer cuando estábamos grabando esta primera entrega de Ser Gamers, donde explicábamos un poco en lo que va a consistir este podcast. Son demasiadas horas ya aquí hablándole al micrófono y ves que me trabo de vez en cuando, no pasa nada. Echabas de menos la voz de Viti, que yo sé que te ha gustado. Sí. Es nuestro primer invitado, que ni siquiera él se esperaba ser invitado, Ser Gamers, y acabó hablando al micrófono. Pero es que esa es la magia del podcast, ¿no? Esperar lo inesperado. Y la magia de la radio también. Y además la radio tiene que ver mucho con la música. También los videojuegos tienen que ver mucho con la música y hoy vamos a hablar de eso precisamente, ¿verdad, Jorge? Sí, efectivamente. Es, al fin y al cabo, una de las cosas que más me atrae de los videojuegos es precisamente la banda sonora. Tanto efectos de sonido como lo que sería la música, me parece, algo que es lo que me hace o quedarme o irme. Hay juegos que directamente los he, descartado solo por la cantidad de basura de sonido que tienen. O sea, a veces que los efectos están tan mal hechos que dices, por Dios, o sea, no, stop, suficiente. Vamos a poner un poco en materia a nuestra querida audiencia, si es que le podemos llamar audiencia. Es complicado estar de mal humor con esta banda sonora. Y efectivamente, y aunque no lo parezca, con esta banda sonora estamos machacando cupas y gumbas por ahí, por el mundo adelante, porque esto es de Super Mario. Es uno de los temas más clásicos, los más memorables, y además es muy gracioso porque con ese guau, guau. A ver, di tú que no has sentido la tentación de moverte al ritmo de la música. Y dice guau, guau. Guau, guau. Es que al fin y al cabo con este tipo de músicas pues uno lo pasa bien, disfruta. Bueno, es que están creadas para eso, ¿no? Al final. Y oye, hablaba hace unos segundos de ese primer invitado sorpresa de Ser Gamers. Digo sorpresa porque lo que decíamos, ¿no? Viti, que estaba el otro día con nosotros, ni siquiera se esperaba, lo único que quería hacer no era compañía, acabó hablando al micrófono. Pero hoy, Jorge, tenemos un invitado que sí que ha venido, es profeso para la ocasión. Sí, efectivamente. Y es que es una de estas personas que también han influido mucho en mí, en el tema de videojuegos. Quiero decir, me ha enseñado más allá de lo que yo podía sospechar, que decimos siempre, bueno, tenemos a nuestro experto Jorge en videojuegos, pero es que todo maestro ha tenido su maestro también en su momento. Y llega un momento que el alumno suele superar al maestro, ¿no? Bueno, eso también está por ver. A día de hoy todavía, de vez en cuando hablando con él, me sorprende con algunas cosillas del mundo de los videojuegos, sobre todo de la consola, de la Sega Genesis y de Mega Drive, ¿sí? Que la verdad son consolas que a mí me pillaron. Bueno, son casi anteriores a mí, diría. Pues le voy a pedir directamente a Nicolás Fernández Nid que se una a esta charla con nosotros. Bienvenido, Nicolás. Hola, muy buenas. Un placer estar aquí con vosotros. ¿Cómo te llamamos? ¿Nicolás o Nid? Como prefiráis. Yo, la verdad es que siempre desde el día en que me dijeron, este es Nid. ¿Nid? ¿Y de dónde viene Nid? Pues básicamente es... All One You Need, ¿no? De Need for Speed, viene de un videojuego. Ah, sí, viene sí, porque las iniciales de mi nombre coinciden con las del videojuego, con NFS. Pero bueno, en fin, vamos a hablar un poco a lo que venimos, que son las músicas de Need for Speed. Sí que es verdad que he jugado al 3, al Hot Pursuit, pero no puedo decir nada de la banda sonora porque no me acuerdo. Jorge se acordará mejor, de hecho. Sí. Bueno, es un poco estándar, ¿no? Es un poco FIFA. Sí, realmente, sí. A ver, hay muchos videojuegos que más que una banda sonora propia, pues hacen como ahora en las pelis, ¿no? Que ponen, te sueltan 4 temas de los que están de moda y pa'lante. Sí, bueno, y luego te los puedes saltar, etcétera. Digamos que no tienen esa identidad sonora, que es de lo que venimos a hablar hoy un poco aquí en Ser Gamers, ¿no? Efectivamente.
Y Bueno. de hecho, Niz, o sea, tú eres un experto en lo que es Mega Drive y estas Bueno. consolas retro. Bueno, experto. Bueno, Sé mucho, sí, pero bueno, tanto como un experto. Pero sí, cuéntame, Jorge, dime. Bueno, pues en este caso, ¿Qué a ver, quieres saber? ¿qué quieres saber? A ver, queremos saberlo todo realmente. A ver, ¿cómo fue tu acercamiento a la Mega Drive? Vale, esto fue de pequeño, me la compró mi padre. Yo le había pedido la típica de, a ver si me compras una PlayStation, a ver si cuela. Pero bueno, fue una Mega Drive. Al final, una Sega Genesis, porque esto fue en Argentina, ¿vale? Y allí la Sega Genesis y Mega Drive es lo mismo. Lo que pasa que por regiones se llaman de otra forma, ¿vale? Por temas de copyright, los cuales no voy a entrar. Eso da para otro podcast, por así decirlo. El caso es que, bueno, me trajo esa consola por mi cumpleaños, por mi 11º cumpleaños, y le había pedido expresamente un juego, ya que era una Mega Drive, pues un juego de Sonic, porque digo, Sega, Sonic, pues empiezo con esto, con Sonic, y acabé encantado. El día que me compraron la Mega Drive, en mi cumple, me tiré 6 horas seguidas jugando, sin exagerar. Caray, la verdad es que para esa época era... Bueno, yo tengo que decir que cuando me compré el GTA V estuve más, ¿eh? El primer día. Puede ser, El primer claro, día, pero 12 horitas cayeron, ¿eh? Claro, estamos hablando de que yo era un chavalín de 11 años y bueno, también era, hey, que hay que ir a dormir que mañana hay cole. Digo, bueno, va. Hay que mimir. Mencionabas Argentina antes porque tú eres argentino, ¿no? Sí, soy nacido en Argentina, sí. ¿Y cómo acabaste en Lugo, si se puede saber? Por curiosidad. Nada, por giros del destino. Íbamos a ir a Estados Unidos y al final, pues, entre una cosa y otra, nos acabamos viendo aquí Bueno, por mira. unos amigos, en fin, cosas que tiene la vida. Bueno, te puedo decir que a Pedro Sánchez le ha pasado lo mismo, pero al revés, ¿no? Hoy, el día que estamos grabando este segundo podcast de Ser Gamers, estaba programado una visita de Pedro Sánchez a la ciudad de Lugo para, bueno, pues hacer un poco de campaña de la alcaldesa Lara Méndez, que se vuelva a presentar. Y claro, llamó Joe Biden y le dijo, oye, vente para la Casa Blanca. Y Pedro Sánchez le pusieron Lugo en un lado y la Casa Blanca en el otro y se fue a la Casa Blanca, que se le va. No, yo hice al revés, yo Lugo siempre. Madre mía. Pulpiño. Le dijo ahí, tengo la casa sola. Madre mía. Bueno, a ver, estamos hablando de la Mega Drive y Jorge, me has traído una serie de piezas sonoras para ilustrar a la audiencia. Si te parece, escuchamos la primera y hablamos Correcto. un poco de Adelante. The Heaven to See. A ver, ¿qué es esto que estamos escuchando? Ciertamente. O sea, tú dime que no has pensado al escuchar esta música en el meme del gato moviendo la cabeza bailándolo. Bueno, Es- me gusta más el de Gandalf, moviendo la cabeza. Ah, El de vale. Take It the Hobbit to Isengard, ese está muy guay. Ciertamente. Esta es una música súper cañera. Y yo creo que ¿quién mejor que Niz para presentarnos este temazo? Este temazo es uno de los insignes, digamos, de Mega Drive, diría yo, al menos. Es Dreamer, del Street of Rage 2, un beat'em up de los de la vieja escuela, de Todos contra el Barrio, ya sabéis. Es un tema de Yuzo Koshiro, un compositor también de los más grandes que hay en Mega Drive, un tío que aparte a día de hoy sigue componiendo y sigue haciendo juegos aparte, con su propio estudio, con Ancient se llama. Y bueno, digamos que este señor, este grande, uno de los mejores compositores a mi parecer, y bueno, y al de muchos, es una de las personas que más sabe sacarle ese partido al chip de sonido de la Mega Drive. Si estuvisteis prestando atención al tema, veréis que a pesar de ser un sistema de 16 bits, suena increíble. Vale, pero Para- vamos a ponerlo Sí. para gente que no Sin tenga ponerlo- ni idea, porque Sí. me estás hablando del chip de sonido de la Mega Drive. Ujú. Bueno, tú controlas bastante todo el tema de la producción musical en torno a los videojuegos. Me imagino que también fuera de los videojuegos. Sí. Vamos a empezar Vamos por a ver. qué diferencia una producción musical para un videojuego de una canción convencional. Mira, tú piensas que para hacer, digamos, todos estos sonidos que emulan la batería, que emulan los diferentes instrumentos, la persona que compone para estos, digamos, para estas consolas, Sí. simplemente tiene un pequeño chip de sonido que es un sintetizador. Es como si tú tienes el Casiotone, Sí, ¿vale? como un piano pequeño. Como el piano que te compras ahí en los chinos para hacer música.
y dices, y tienes que utilizar los sonidos que hay ahí para generar nuevos sonidos y hacer una instrumentación completa. Tienes que conocer la máquina. Y efectivamente, bueno, lo que indicaba Anit, el sonido de 16 bits, bueno, eso ya son, digamos, características más técnicas, pero digamos que cuantos menos bits tenía el sonido, más sencillo es este sonido. O sea, la onda de sonido es más sencillita, entonces... Claro, juegas con menos elementos. No es como en las bandas sonoras de ahora, que tú escuchas una orquesta, claro. puede estar hecha con ordenador, pero tú la escuchas y te cuela como una orquesta normal. Vale. Claro, digamos, en los chips antiguos de sonido de las consolas, pues tenía 4 elementos contados y con eso tenías que hacer todo. Entonces, Nid, ¿tú cuáles dirías que son las limitaciones de componer un tema para la Mega Drive? Vale, el chip de sonido, que en este caso es aquí ponen los técnicos, un chip llamado de Yamaha, es el IM2612. Es un chip que está basado en las placas arcade de finales de los 80. Las recreativas, básicamente. Efectivamente. Las máquinas estas de... Las tragapesetas. Eso sí, es. las tragaperras, ¿no? Sí, entonces... No, las tragaperras son otras. Ah, bueno, claro, esas son las de la... Son las de... Clan, 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 777 y los dineros. Ya. Vale, pues digamos que en un principio, cuando empezó la guerra esta Sega contra Nintendo, la cosa era Sega decir, pues yo soy más, y luego Nintendo, no, yo soy más. Y bueno, uno de los primeros pasos fueron tener un chip, una consola con mayores capacidades, y el objetivo de Sega era, vamos a traer la experiencia arcade, la experiencia recreativa a casa, lo más cercana posible, porque hasta entonces era, ya sabíamos, la Nintendo, la de toda la vida, la NES, sí. Es de calidad 8 bits, pues creo que todos hemos tenido, bueno, en su gran mayoría hemos tenido una persona, si no la consola Nintendo, pues una clónica, sí. Por ejemplo, la Polystation, por así decirlo. Sí, esa que tanto ha decepcionado a los sí, niños, la ¿no? típica de, sí. Píllame una Play, y a mí me trajeron una Mega Drive, pero una Genesis. O la que ganas en la tómbola también. Efectivamente, la Wii Wii. La tómbola. La Wii Wii. O la POP. Sí, la POP. Niño, te he traído la PlayStation. No, mamá, pero esto va a cartucho, esto no tiene nada que ver. Bueno, y eso, pues son consolas de 8 bits, ¿vale? Pues son muy sencillas a los estándares de hoy, pero que eso no quita que fueran juegazos algunos y que tuviesen bandas sonoras muy competentes. Pero en este caso estamos hablando de un paso superior a eso, un sonido más arcade. Pero, claro, Nintendo naturalmente no se quedó atrás y dijeron, no, pues nosotros vamos a hacer más y vamos a sacar una consola superior y que aparte permita sampleo, porque la Mega Drive sí que es verdad que permite sampleo, pero está muy limitado. Y de hecho, si comparamos, por ejemplo, juegos que salieron tanto en Mega Drive como en Super Nintendo, en los que, por ejemplo, hay voces. Las voces en Super Nintendo son más claras, más nítidas, mientras que en Mega Drive suenan muy electrónico. Vale. Y perdona, Jorge, sí. Porque yo es que tengo mucha curiosidad. Para ponernos un poco en una línea temporal, estamos hablando de la Mega Drive, ¿en qué año es? La Mega Drive salió oficialmente en Japón en noviembre del 88, si no me equivoco. Luego ya en el resto de territorios, pues 89, 90, en Norteamérica y en Europa. A lo mejor me estoy colando, pero año arriba, año abajo. Bueno, sí, por ahí menos, ¿no? Sí, o sea, es finales de los 80, principios de los 90, es que eso ya existía cuando yo nací y ya estaba bien asentado. Y esto que estamos escuchando es un tema hecho con esas limitaciones. Sí, correcto, pero sacando todo el partido, porque aparte este compositor, bueno, no lo he dicho antes, se lo digo como curiosidad, la Mega Drive, aparte del chip de sonido, del Yamaha tiene otro chip auxiliar, que es el de la Master System, que es la consola anterior, la análoga de la Nintendo, para emular ese sonido, porque la Mega Drive permite, mediante un add-on, mediante un complemento, jugar juegos de Master System. Por si no lo sabíais, os dejo esa curiosidad. El caso es que... el equivalente ahora de la retrocompatibilidad, ¿no? Efectivamente. Efectivamente. Era exactamente eso, de hecho. Correcto. Uno de los primeros ejemplos de retrocompatibilidad. Y como tiene este otro chip así secundario, le da como un par de canales más
el chip de sonido tiene, si no me equivoco, 6 canales. Y este señor, Yuzo Koiyo, este artista, usa los 6 canales y aparte utiliza este chip, por ejemplo, para las baterías, creo que es, si no me equivoco. Claro, básicamente, añadir más instrumentos y sacarle mucha más chicha, desde luego. Sí, o sea, son trucos así técnicos que tenían los técnicos de sonido, los ingenieros de sonido de aquellas, porque también de aquellas no era solamente el compositor, sino que era el compositor más el ingeniero de sonido, que es el que se encargaba de traducir todo a la consola. A esos 8 bits, ¿no? Sí, en este caso 16, sí, 16, pero o sea, sí. Si utilizaba los dos, o sea, usaba por un lado los 8 y por el otro lado los 16. Sí, bueno, no, Madre mía, ahí creo que nos metemos en temas técnicos que no se nos pasan, pero sí, algo por ahí habría. Yo, como suelo decir, lo hizo un mago. Sí. Vamos a escuchar un poquito más de esto ahora que sabemos de lo que estábamos hablando. Sí. Bueno, esta es la primera de muchas porque, Jorge, has hecho los deberes, ¿eh? Sí, no, la verdad es que las bandas sonoras antiguas para mí son una delicia de escuchar, incluso para tenerlas ahí de fondo mientras hago otras cosas. Pues vamos a escuchar la siguiente. Sí. A ver, voy a hacer el típico comentario cuñado, Jorge, pero a mí esto me suena un montón a Chimo Bayo. Pues, a ver, no te diría yo que artistas como Chimo Bayo no se retroalimenten de esto. Y es que al fin y al cabo estas bandas sonoras, bueno, es que tú imagínate esto y ahora pegando tiros y explosiones absurdamente exageradas. Y debajo un Sega sí, Sony no. Bueno, Sega does what Nintendo don't. Sí. Muy bueno el remix ese. Pues sí. Dinos, Niz, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que estamos escuchando? Estamos escuchando el tema que suena con Seven Forces, uno de los bosses más míticos de Gunstar Heroes. Otro juego, uno muy grande de Mega Drive. Hizo un portento tecnológico en la consola. Hace sudar el chip y el procesador de la Mega Drive, este juego. Y además era un juego, yo recuerdo de haberlo jugado, fue uno de los primeros juegos de Mega Drive que jugué y era difícil. O sea, por lo menos yo lo recuerdo difícil. Es difícil. Yo reconozco que hace años, cuando lo jugaba, me lo hacía de pe a pa, vamos, sin pestañear, pero ahora me tengo que reconocer que me cuesta. Y lo he intentado jugar con amigos y bueno, mientras yo voy así bastante sobrado, mis amigos en plan de... porque aparte es un juego que lo juegas de cooperativo, cuando muere la otra persona, hay vidas ilimitadas, pero ¿qué pasa? Si el otro jugador pierde, pues para seguir jugando te resta la mitad de vida a ti. Entonces, claro, llega un punto en el que estamos los dos con 1 de vida y bueno, pues no se puede más. El cooperativo local. ¿Cómo echamos de menos eso, no, gato? Nunca entenderé por qué... Bueno, sí que lo entiendo. Al final todo es un negocio, todo el negocio se masifica con el tiempo, pero para mí una de las cosas más divertidas de jugar a los videojuegos y lo que de verdad me enganchaba y por lo que sufría cuando era pequeño era jugar con alguien. No, yo en mi casa cuando venían mis amigos nos lo pasábamos increíblemente bien, pues jugábamos al FIFA, yo que sé, a la WWE, a la Wii, a la Game Boy o lo que fuera, pero me gustaba disfrutar de la compañía jugando, ¿no? Y sobre todo pues cuando te quedabas atascado en una misión, intentarlo uno, intentando otro, etcétera. Y ahora eso se ha eliminado prácticamente al 98%, diría yo, porque incluso si quisieras jugar con alguien en una PlayStation 4, una PlayStation 5 en pantalla dividida, te piden que inicies una sesión doble con PlayStation Network y bueno, muchas veces cuando quieres jugar en pantalla dividida no tienes ni internet, o sea, esto de te vas al pueblo, te vas a lo que sea, te vas a la playa, no tiene sentido ninguno. Para mí es cargarse un juego, porque para que la gente lo entienda, ahora el equivalente a lo que antes se hacía en una pantalla dividida,
para jugar 2 personas, de 2 a 4 personas, ahora te haría falta tener en la misma habitación 2 equipos, ¿no? 2 PlayStation o 2 PCs. Paga el doble, no te digo. Claro, no, pero bueno, para mí es un poco cargarse la diversión, que al final es de lo que nació todo este mundo. Bueno, recordamos para la gente que nos esté escuchando que estamos haciendo un repaso a las bandas sonoras retro de los videojuegos de la década de los 80-90, ¿no? Me imagino, Sí, Jorge. efectivamente. No controlo mucho las fechas, Sí, pero... sí, todavía seguimos en la época de la Mega Drive. Esto era Gunstar Hero, que era un juego que además, si alguien tiene la oportunidad de jugarlo, yo se lo recomiendo porque fue uno de los primeros que me acercó precisamente al mundo del videojuego, la verdad. Porque en el futuro vamos a seguir hablando de música para videojuegos, Sí, pero ya no retro, porque la cosa se empieza a complicar. desde luego, o sea, quiero decir, esto da para hablar, vamos, no uno, sino más de un podcast. Desde luego, esto estaría bien para poder aprovechar y seguir Pues jugando. si te parece bien, vamos a seguir avanzando en esta Sí. década de los 80-90 y vamos a escuchar la siguiente banda sonora que nos habéis traído. Adelante. Bueno, esta es mucho más Pokémon ya, ¿eh? Esto nos vamos de aventura, ¿verdad? Sí, o sea, sí. Dejamos aquí el micro, nos vamos de aventura por aquí. Vámonos, mundo venga, adelante. salimos del podcast. ¿Qué más da? Efectivamente, porque esto es una musicote que, vamos, motiva hasta la persona. Tú imagínate estar delante de la pantalla y que de repente te suene esto. Es que esto es una maravilla. ¿Qué es esto, Nick? ¿Qué estamos escuchando? Esto sigue siendo Mega Drive. Como podéis saber, como estáis comprobando, tiene un rango de sonidos muy amplio, aunque, Sí. no lo parezca. Tiene un buen grave, ¿eh? El Sí. sinte. Esto es el tema de batalla principal de Shining Force 2, un juego que es, digamos, la contrapartida de Fire Emblem de Nintendo. Y de Nintendo, bueno, estaría bien hablar un poquito más porque ya que hablamos de retro, no solo monopolizar la Mega Drive, ¿vale? Porque también de esa época está, naturalmente, la Super Nintendo, también de 16 bits, con grandes bandas sonoras, ¿vale? Como por ejemplo las bandas sonoras de Final Fantasy, que aquí le sonarán a prácticamente todos los forofos del juego retro. Sí. Aquí con nuestro amigo Nobuo Uematsu, que sigue haciendo bandas sonoras a día de hoy. También para, no sé si incluso para Final Fantasy. Creo recordar que sigue todavía haciendo para Final Fantasy, aunque ahora Final Fantasy casi está monopolizado por PC y PlayStation, realmente. Por lo menos en las últimas entregas. Y ya no se parece en nada a los Final Fantasy de aquella época, de los 90, que era RPG clásico japonés por turnos, de ahora me toca a mí, ahora te toca a ti, atacar, defender, magia. Ahora ya es todo en tiempo real. Y también me gustaría destacar a Yasunori Mitsuda como otro compositor, que es el responsable de la banda sonora de Chrono Trigger. Chrono Trigger, que es un juego que para mí es la quintesencia de los juegos de RPG de Super Nintendo y de los 16 bits en general. Sí, la verdad es que, o sea, hay una cantidad de compositores que la verdad es que no nos daría tiempo. Es que como decías tú antes, Jorge, no da para un podcast, da para 5, 6, 10. Para una serie, ¿no? Da para una serie entera. Correcto. De hecho, tenemos por ahí también pues sonidos de Nintendo, ¿no? Tenemos, precisamente abrimos el podcast con uno de Nintendo, del Super Mario. También tenemos por ahí alguno de Yoshi, por ahí, que siempre quedará en nuestras memorias. Y fíjate. Esto es más simple, ¿no? Parece. Efectivamente, porque esto es, digamos, nuevamente Super Mario. Mundo más alegre, más infantil. Que de hecho, Pues esto está en Mario Kart. pues no te diría yo que no lo reciclaran ¿estás en seguro alguno. que no hay un circuito que tiene algo de esto? Yo diría que no, que es de un juego de Mario sin más, pero aquí ya digo, en Mega Drive sé mucho, de Sega sé bastante, pero de Nintendo ya sé menos, así que tampoco Sí. quiero meter la pata. Pero además, en este caso, si te fijas, el estilo de música es mucho más sencillito, tiene como más aire, ¿no? Como que está menos condensado todo y es más... También te digo,
Yo, hombre, siempre he sido aficionado a la música, pero una de las cosas que he aprendido es que cuanto más simple, más efectivo. Hay músicas que son demasiado complejas, que le gustan a muchos expertos, a muchos pocos, pero que no consiguen pegarse en tu cabeza, ¿no? Como una buena melodía sencilla, fina y corta. Sí, que yo creo que eso es una de las cosas en las que Nintendo destaca, ¿no? Siempre ha hecho melodías muy sencillas, pero muy pegadizas. Todo el mundo se acuerda de los temas de Super Mario, casi. Claro, porque son muy, ¿cómo decirlo?, emblemáticos a día de hoy. Pero también decir que la Super Nintendo es un portento en tema de sonido. O sea, de hecho, el chip de sonido de la Super Nintendo técnicamente es superior al de Mega Drive. De hecho, permite más sampleos y demás, como creo que ya lo comenté antes. Sí. El chip de Super Nintendo permite orquestaciones hasta cierto punto. Suena, se escucha, se siente muy de videojuego. Aún no es la orquestación realista que habría en juegos ya modernos, ¿vale? O de una o dos generaciones más arriba. ¿A qué llamamos orquestación? Por ejemplo, temas de violines y cuerdas y demás. Sí, tener una orquesta, digamos, sonando en un videojuego. Sí, un sonido más complejo con un pi, ¿no? Sí, efectivamente, que no suene tan digital, sino que suene ya, es el propio instrumento grabado que está sampleado dentro del chip, por así decirlo. Sampleado es básicamente que coge la grabación del instrumento real para utilizarla después como sonido. También hay que decir que Super Nintendo, en los cartuchos, muchos de ellos utilizan un chip a mayores, sobre todo en estos juegos de RPG que estaba comentando, que pues le dan... A ver, vamos a que la gente... El propio juego lleva un chip dentro que le ayuda a la consola a tener más posibilidades. Correcto, sí. Tanto en sonido como gráficos, en la Super Nintendo se utilizaba mucho. Ayudar a la consola con el cartucho, por así decirlo. Ponerle un chip adicional, pues o de sonido o de gráficos, para que sonase mejor, se vea mejor. Esto me recuerda a unos avisos que te saltaban en Windows 7 cuando se te llenaba la RAM, que te decían, puedes utilizar una memoria USB para crear una RAM virtual. Sí, pues un poco de eso, ¿no? También, a ver, en las Nintendos, pues muchas veces, no sé si alguna vez viste un anuncio de Pokémon Stadium y dice, y trae el Expansion Pack, que era una cosa que le conectabas a la consola para meterle más chicha. Yo me acuerdo que ya hablaremos otro día de la Game Boy. El accesorio pequeñín que había como para conectar una con otra wireless. Sí. El cable Link. No, el cable Link era una cosa así como una media luna. Era el adaptador wireless, que por cierto salió ese adaptador con el Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja. El único Pokémon que tuve en mi vida, el Rojo Fuego. Y no me lo llegué a pasar porque soy tan poco constante. No, desde luego, porque mira que es un juego que pide poco esfuerzo, Pide poco esfuerzo. ¿Pide poco? Sí, o sea, quiero decir, ese te lo pasas, pero vamos. Ves que soy un Ay, gato. Un noob de esto, es increíble. No, pero bueno, quiero decir, es un juego que trajo mucha revolución. O sea, fue el primer remaster de juego que jugué, porque el rojo original salió para la Game Boy clásica. Que parece que no, pero los videojuegos tienen mucha historia ya. La gente sigue hablando de cosas nuevas y de modernidades, pero aquí hay fondo. Son ya 60 años de videojuegos. 60 años de videojuegos. Oye, y una duda que me asalta antes de pasar al siguiente tema, que está ya aquí preparado. Sí. ¿Qué pasó con Sega? Pues la cosa es que a finales de los 80, como comentaba antes, se peleó ahí con Nintendo en plan de yo soy más, tal. Y bueno, Guerra Fría. Que de hecho es muy sonada la guerra Nintendo contra Sega, la guerra de consolas. O sea, hay incluso libros escritos al respecto. Pasó que a mediados de los 90, que fue cuando estaba la guerra ahí más en su punto álgido, pues ya entraron incluso otros contrincantes, como es Sony con la PlayStation y bueno, pues... Entraría Microsoft con la Xbox, ¿no? No, eso ya fue más tirando a principios de los 2000, ¿vale? Pero ya, digamos que Sega empezó a quiso abarcar mucho, y en eso de abarcar mucho, pues le salió mal la cosa, porque aparte estaban divididos entre Sega América, Sega Japón, uno no se llevaba bien con el otro, y en fin, sacaron como mini consolas entre todos esos años, en vez de centrarse, por ejemplo, en la Saturn, que sería la competencia de la Sony PlayStation, pues sacaron la Saturn por un lado, sacaron el módulo 32X para la Mega Drive,
Y bueno, un montón de decisiones malas una detrás de otra. Luego salió la Dreamcast, que también fue una novedad. Fue la primera consola de 128 bits, pero claro, llegó con una Sega ya bastante trastocada. Y a finales a principios de los 2000 o así, pues ya casi estaba, no sé si incluso llegó a la semi-bancarrota, por así decirlo, y bueno, se retiró del mundo de las consolas a principios de los 2000 y empezó a hacer simplemente juegos para otras plataformas, incluida Nintendo. Hay juegos de Sega para GameCube, por ejemplo. Si no puedes con el rival, únete a él. O sea, eso es una máxima. Un poco triste, ¿no? Al final, pero bueno, es lo triste que hay. no, porque también nos ha dejado pues juegos maravillosos, ¿no? Estoy pensando, y sagas que a día de hoy todavía vemos, como por ejemplo la saga de Sonic, ¿no? O sea, ¿quién no conoce al Erizo Azul? Bueno, y ahora con la última película que estrenaron, ¿no? Que ¿cuándo fue? Hace 2 años, hace un año. Fue el año pasado, si no me equivoco, la última de Sonic, la segunda. ¿La habéis visto? Con Jim Carrey, sí. ¿Y qué tal? A mí me gustó muchísimo. Yo, como fan de Sonic, la disfruté mucho. Y ahora llega Nintendo y saca Super Mario. Y saca Super Mario, y también la fui a ver y la disfruté muchísimo también. Pero tú ten en cuenta que además ahora ya no hay riña, hay colaboración. En el Super Smash, este juego de peleas de Nintendo, Sonic está como personaje jugable desde hace ya pues más de 10 años. Correcto. Vamos, que al final se acabaron cogiendo cariño como un matrimonio rancio. Bueno, pues podríamos decir que sí. La culpa fue de Sega por intentar meter parches de GTA V. Que no se note ahí la puya, el cuchillo ahí. La culpa de Sega. De Sega, claro, por intentar abarcar demasiado, parchear y al final decir, hombre, no. Sí, era una puya contra el GTA, vale. Sí, perfecto. también. Y contra Sega también, pero bueno, con cariño. Vamos a escuchar al siguiente tema, que si no se nos va a ir el tiempo, y efectivamente. seguimos hablando de Sega y de Nintendo. Bueno, a ver, para la gente que no esté muy puesta, o por lo menos para mí ya es menos reconocible, ¿no?, que el anterior de Yoshi, ¿no? Sí, ciertamente, pero esto sigue siendo una de las fases más emblemáticas de los juegos de Sonic. Así es, se trata de... bueno, aquí hay discusiones sobre si es Hydro City o Hydrocity. Es una discusión que está en internet por ahí, pero bueno, a mí me gusta decir que es Hydro City, la ciudad hidro, porque es de agua y demás. El caso, es un tema que me gusta muchísimo, de Sonic 3 and Knuckles. Y de esta banda sonora, la curiosidad que hay es que se rumorea de que estuvo implicado el mismísimo Michael Jackson. Como productor, como consultor. Sí. Y bueno, cada día que pasa es como que es más cierto el rumor, y es más certeza que un rumor. Pero bueno, yo lo dejo ahí caer la curiosidad. Hay muchísimo... A ver si notamos los quiebros Michael Jackson. Bueno, a ver. Yo qué sé, puede que te llegue. A ver, este en concreto no, pero hay otros temas de este juego que se nota muchísimo, porque hay de repente está sonando la banda sonora y de repente se escucha un come on o un o algo así, ¿sabes? O ruidos. Increíble. O sea, es que me pega además totalmente esto, con una voz de Michael Jackson por encima, yo creo que da el pego. Sí, yo creo que sí. Pues la verdad es que Sonic para mí fue también otro de esos juegos, y por ejemplo pasar con esta música a toda velocidad, cogiendo anillos y muriendo 50.000 veces, porque yo tengo que reconocer que con esos juegos se me da fatal. Aparte, Hydro City, siempre estoy recordando todos los juegos de Sega, siempre había niveles bajo el agua. Desarrolladores de videojuegos, esto es un llamamiento que hago. ¿Por qué seguís haciendo niveles bajo el agua? ¿Por qué? Por decreto ley. Tienen que poner uno, si no, pues es ilegal. Por igualdad, tío. Como si no, los Atlantis se enfadan y dicen, esto es discriminación acuaria. Ay, en fin. Bueno, a ver, tenemos más por aquí, ¿no? Sí. Vamos a escuchar el siguiente corte, que también es de Sega, por lo que estoy pudiendo leer en el título, pero todavía no lo vamos a decir. Vamos a escucharlo.
Este me mola, ¿eh? Esto es, además, es pura acción, ¿eh? O sea, Sí, esto- sí. A ver, bueno, os lo comentaba antes fuera de micro, pero a mí me recuerda mucho a esto, ¿eh? Estoy poniendo siempre la sintonía del Vice City en todos los podcasts que llevamos, que son 2, pero es que me recuerda un poco a ese toque Miami 80, ¿eh? Pero es que al fin y al cabo son más o menos de los mismos años, o sea... Sí. Otro estilo, ¿no? Pero Correcto. estabas ahí tocando, haciendo que tocabas el bajo imaginario. Es que esto es un bajo potentísimo. O sea, por favor. A Bueno. mí me encanta. Yo, además, tengo ese defecto que siempre que escucho una línea de bajo me pongo a hacer air bajo. Nuestros bajo. oyentes no lo van a ver. Bueno, pues que pero- Jorge toca el bajo, Sí. entre otras Doy cosas. fe. Y yo disfruto muchísimo que un videojuego tenga una línea de bajo que me haga gozarlo. Un día nos tienes que traer aquí el bajo y nos tocas algo. Algo Bueno. videogamer. Bueno, no lo descarto, no lo No descarto. lo descarto. Bueno, Nid, cuéntanos, ¿qué estamos escuchando? Vale, estamos escuchando el tema que suena en el primer nivel de Earthworm Jim 2. Otro juego clásico que también, por cierto, salió en Super Nintendo y salió en 50.000 consolas más. Es el mítico juego de la lombriz con el traje espacial, que ahora mismo es un personaje que está un poco olvidadillo, pero que en los 90 lo petaba. Sí, de hecho yo recuerdo de eso también, de jugarlo, de verlo, que se le han hecho 50.000 remasters y siempre me hace gracia porque digo, ostras, es el juego de la miñoca. Y es que claro, es que ves una miñoca con un traje espacial ultra petado, o sea que parece que se ha comido el gimnasio durante 7 años seguidos y dices, es una maravilla. Es un poco Toy Story la miñoca, la lombriz. A ver, la verdad es que es muy entrañable. A ver, ¿habéis que cuando he visto porque claro, yo tengo que decir que no soy experto en Earthworm, pero cuando me habéis enseñado la fotografía de la lombriz con el traje espacial es tal cual Buzz Lightyear, ¿eh? Bueno, con cara de lombriz, pero Es que la verdad, sí, el parecido es razonable y solamente le falta decir hasta el infinito y más allá. Mientras disparas a los enemigos y mientras ves como, oh, soy una miñoca, pero tengo brazos y piernas. ¿Sabes? O sea, La frase de Earthworm Jim, el chascarrillo era Groovy. terrible. bueno, nos queda un tema antes de adelantar de lo que vamos a hablar en el siguiente podcast y Sí. pues suena así. Tiene un toque metálica esto, ¿eh? Efectivamente, y es que además hemos pegado un salto en el tiempo. Nos hemos ido directamente al año 98. Ojo, hemos saltado. Una Mira, década. empezábamos hablando de 1988, hemos completado la década prácticamente de los 90. Efectivamente, y es que qué mejor manera de terminar esta década de los 90 con uno de los juegos que a mí personalmente, junto con Warcraft, me introdujeron en los juegos de estrategia. Esto es de StarCraft. Concretamente el tema de los Terran. Para que nos hagamos una idea, StarCraft es un videojuego de estrategia espacial en el cual pues hay varias razas. Los Terran, que son los humanos de toda la vida, los Zerg, que son los típicos bichos mutantes que van plagando todo, y los Protoss, que son seres ultra inteligentes del espacio superior que, bueno, van un poco a su bola. Y que la verdad marcaron un antes y un después, yo creo, en la popularidad de este género de los juegos en PC, porque hubo grandes competiciones a lo largo de los años y que a día de hoy todavía se hacen. ¿No es cierto, Nif? Sí, correcto. El StarCraft, el 1, porque ya salió el 2 hace unos cuantos años. Hace 10 años casi, ¿eh? Sí, sigue teniendo la misma popularidad que en su día, sobre todo en Corea. En Corea es deporte nacional, por así decirlo, el StarCraft. Y bueno, hablando del año 98, es el año del PC, por así decirlo. Ese año salieron un montón de juegos, de juegazos. Half-Life, StarCraft. Bueno, ahora que lo necesito citar, no. El fútbol. Age of Empires 2. Age of Empires. El Age of Empires 2. O sea, quiero decir, fue el año en el que todos los cibercafés se pusieron de moda, instalaron Windows 98 y todo el mundo se iba al cibercafé a jugar. El 98 era el número del año, ¿eh? Increíble. El 98 era el número del año, sí. Ya no sacan el Windows 23, ¿eh? No, la verdad es que no, el efecto 2000 hizo estragos.
Bueno, Pero- tengo que decir una cosa, voy a meter un poco de mierda entre tú, Jorge y Nid, y es que cuando estábamos comentando un poco las canciones a micro cerrado, tú me decías que esto había sido el precursor del World of Warcraft y estos juegos, pero Nid decía que no. Bueno, o es que que- estabas un poco pillado por pinzas, eso, ¿no? A ver, es que está muy pillado por pinzas. Ahí tengo que reconocer que de todos los juegos de Blizzard, realmente, bueno, Warcraft fue precursor, quiero decir, Warcraft es anterior a StarCraft, pero StarCraft realmente yo creo que revolucionó un poco más y popularizó mucho más este tipo de juegos, que no solo Warcraft. Al fin y al cabo, pues las cifras hablan por sí mismas. Quiero decir, a día de hoy sigue siendo uno de los juegos que sigue teniendo competitivo, y en algún campeonato, incluso cuando el Bitcoin no estaba de moda, se llegaron a hacer premios en Bitcoin. Cuéntanos cómo es la anécdota esa del Bitcoin, porque Sí. me parece bastante interesante para que lo sepan los oyentes. A ver, es un dato bastante oscuro, quiero decir, todavía hay muchas cosas que no se saben, qué es mito, qué es realidad dentro de esa anécdota. Pero se supone que en uno de los campeonatos había el tercer premio, así, o sea, ni siquiera era el primer premio, eran 25 bitcoins, cuando aquellas los bitcoins no valían nada. O sea, con un bitcoin te comprabas una pizza. Y parece ser que eso sucedió, que alguien se compró una pizza con uno de esos bitcoins y claro, después ves al precio que llegó a estar el bitcoin el año pasado y dices, madre mía, la pizza más cara de la historia. Sí, la verdad es que Nid, habría que ver la cara de esa persona que se compró la pizza con el Bitcoin. Se estará arrancando los pelos ahora mismo. Yo creo que no recordará ni que los tiene. Pero que de aquellas no era como ahora, que lo ves en la cartela, lo ves todo en internet, de aquellas te lo guardabas en un disco duro. Antes era tuyo, de verdad. Antes sí, era como oler papel. Oler papel. Oler papel. Bueno, vamos a escuchar el último corte de audio que tenemos preparado hoy, porque es un avance de lo que vamos a hablar el próximo episodio de Ser Gamers. Pues si el otro era Metallica, esto es Mago de Oz. Esto desde luego, y además es que es uno de los juegos más épicos que salieron para la Game Boy Advance que recuerdo. Para mí esta saga es casi mi religión, o sea, esto es Golden Sun. Es un juego que lo descubrí gracias a la tele, en un anuncio en la tele, que era un juego en el que había una orquesta y de repente una de estas lámparas de cristal súper gigantes se convertía en un dragón y la orquesta con los arcos de los violines le disparaba y era como... Después el juego no tenía nada que ver. O sea, Sí, bueno, la típica maniobra de marketing. típica maniobra de marketing. Pero me quedé tan encantado que dije, ese juego me lo tengo que jugar. Y me lo tengo que jugar ya. Y desde luego fue un juego de estrategia en el que junta magia, junta mitología, junta de todo lo que te puedas imaginar para crear una historia épica en la que tienes que salvar el mundo. La dividieron en dos partes principales para Game Boy Advance, Golden Sun y Golden Sun 2, La Edad Perdida. Es una historia completísima, me parece muy original y recomendadísima para toda la persona que le interese un mínimo los juegos de rol. La verdad es que es fascinante. Aparte, esto es la banda sonora concretamente contra uno de los primeros jefes fuertes que nos enfrentamos, que se llama Saturos. Y efectivamente nosotros vamos a intentar, pues en nuestra misión, restablecer el orden en el mundo, y él, pues nos lo va a intentar de impedir, porque tiene otras ideas, no necesariamente malas, sino simplemente distintas. ¿Coincides, Nid, con esa visión idílica que tiene Jorge del Golden Sun? Coincido, es un juego que he tenido el gusto de jugar. Aparte, iba a decir que lo he jugado en la Game Boy original, pero no, en realidad fue en una DS, pero sí. Aparte, la banda sonora, que es el tema que estamos tocando así a grandes rasgos aquí hoy, es como podéis escuchar, está muy bien lograda. No solamente este tema, hay montones de temas míticos en este juego. Y es un juego de rol de los que comentábamos antes, calcados a la antigua. Rol japonés de turno, me toca a mí y ahora te ataco y te uso una magia y luego ahora le toca al jefe y bueno, se ha cargado a uno de los míos, lo tengo que revivir, etcétera, etcétera. Ya.
Sí, además era, vamos, epiquísimo. Poder seleccionar las magias, cambiar. Había magias de 4 elementos: tierra, fuego, aire y agua, y podías mezclarlas para crear cosas nuevas. Era maravilloso. Bueno, entonces de lo que vamos a hablar la próxima quincena, el próximo jueves dentro de 15 días, hemos repasado toda la década de los 90 prácticamente. Sí. Entonces vamos a introducir ya con este Golden Sun la década. Con esto entramos en los 2000. Efectivamente. Bueno, pues queda para otro podcast, evidentemente. Pues nos llega el momento de despedirnos. Tenemos que despedir al que ha sido también nuestro primer invitado oficial, a Nicolás Fernández Nid, y a ti, Jorge. Y mira, además, como estamos en periodo de elecciones, nos vamos a ir con un tema de elecciones también, para que la gente se lo goce. Gracias, chicos. Gracias a ti, Gato. Un placer. Presidente del barrio. Si tú quieres bellaqueo, baby, vota por mí. Mami, vótame a mí, vota encima de mí. Si quieres un buen perreo, baby, vota por mí. Mami, vótame a mí, vota encima de mí. Si tú quieres bellaqueo, baby, vota por mí. Mami, vótame a mí, vota encima de mí. Si quieres un buen perreo, baby, vota por mí. Mami, vótame a mí, vota encima de mí. Si viene los Ser Gamers, con Alex Gato y Jorge González. Esquina mía, por eso la meo. Lleva y bichoteo, puro maleanteo. Y esta party no la paran ni los putos geos. Y aunque es verdad que toda esta mierda no se educativa.